La aerodinámica en los coches no tiene mucha importancia, tiene muchísima importancia y parece que todo el mundo lo sabe, todo sobre aerodinámica. Pues no, en este vídeo no te lo vamos a contar todo, pero sí te vamos a contar lo que tienes que saber. Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. ¿Sabes que entre el 60 y el 80% de la energía que consume tu coche se dedica a vencer la resistencia al aire? Hoy vamos a hacer un vídeo con mucha pizarra, pero prometo esmerarme en los dibujos. Eso hice siempre, pero al final salen... Pero hoy me he traído herramienta. Lo que pasa es que debo confesar que me da un poco de vergüenza porque a pesar de todo no me han salido muy bien. Pero bueno, pero como no podía ser de otra forma, antes de empezar vamos a hacer un poco de historia. Pero bueno, es que en este caso yo creo que es una historia interesante y además que tiene algún aspecto curioso. Aviones y coches. Pues eso, hagamos historia porque desde el principio, bueno, yo diría que sobre todo al principio, estaba muy ligado la técnica que se utilizaba en la aeronáutica con la técnica que se utilizaba en el automóvil. O sea, el automóvil, por decirlo de alguna manera, heredaba algunas de esas tecnologías. Os voy a poner solo algunos ejemplos. Uno de ellos, el turbocompresor. Ya lo contamos en el afamado vídeo de que os he puesto aquí, aclamado vídeo de cómo funciona un turbocompresor. Vino directamente de la aviación. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en un motor atmosférico, como su propio nombre indica, la gasolina y el aire, mejor dicho, entra debido a la presión atmosférica, pero claro, cuanto más subes, menos presión hay. El turbocompresor eliminaba ese problema. Sea cual fuera la altura a la que volases, tenías la misma presión de entrada de aire. Bueno, de ahí derivó hacia el automóvil y es una historia que ya conocéis. Otra cosa más que vino de los aviones, el ABS. El ABS se empezó a utilizar en los aviones. ¿Por qué? Porque las ruedas de los aviones parece una perogrullada. Son carísimas, son carísimas. Y además son esenciales para la seguridad, sobre todo cuando un avión comercial que pesa una barbaridad llega a 300 km/h, pisa el suelo si está mojado y tiene que frenar y como pierdes el control no te haces con él. Ahí sí se empezó a utilizar el sistema antibloqueo de frenos que luego heredó el automóvil. Y también llegaron los materiales ligeros, por ejemplo el uso masivo del aluminio, la fibra de carbono y en general la obsesión por la ligereza, que en los aviones pues fue imprescindible desde el principio, porque los aviones tienen que levantar el vuelo. Bueno, un ejemplo, porque podéis pensar, bueno, eso es más moderno, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en los aviones Junkers, que no sé cómo se pronuncia en alemán, Junkers, no sé, pero bueno, alguno que sepa alemán que nos lo diga, que fueron muy populares en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues la carlinga del avión, lo que sería la carrocería, por decirlo así, está hecho con chapa ondulada, que, por ejemplo, utilizó Citroën y otras marcas, pero era muy característica en los Citroën, en las furgonetas Citroën concretamente, ¿no? Y, por supuesto, la aeronáutica fue una inspiración para la aerodinámica de los aviones para los coches. ¿Por qué? Porque los aviones, aparte de volar, es que desde el principio siempre han sido más rápidos que los coches. Es lógico, porque no hay rozamiento, no sé, por mil razones. Entonces, era muy importante en los aviones la aerodinámica. Bueno, era y es. ¿Y qué pasa? Y es donde digo que me parece una curiosidad. Pues porque es verdad que los aviones tienen una aerodinámica muy importante para penetrar en el aire, pero también para volar. Y los primeros ingenieros se fijaron solo en una cosa, en la aerodinámica de los coches para poder penetrar más fácilmente en el aire. Ejemplos de cómo el automóvil se inspira en la aerodinámica de los aviones para hacer coches o vehículos más penetrantes, los tenemos pues casi desde el principio. He traído unos cuantos ejemplos. Uno de ellos, el Alfa 4060 aerodinámica castaña. Este coche es de 1914 y ya se ve cómo se parece a un avión. Bueno, un coche que siempre sale en estas cosas, que es el Rampler Tropfenwagen, que es de 1921. Y un coche porque la forma más aerodinámica que existe es la gota de agua. Bueno, pues era un coche que se llamaba Arrowhead Teardrop, que es literalmente gota de agua, que es de 1935. Y luego
no me quiero olvidar de uno de mis coches favoritos, porque ya sabéis mi amor por los coches raros, que es el D-Maxion. El D-Maxion de 1928, que además de ser el único coche que yo conozco con motor trasero y tracción delantera, tenía una aerodinámica muy cuidada. Pero los aviones siempre han llevado alas. Esto parece una auténtica obviedad, pero fijaos que no es hasta 1968 cuando esta parte de la aerodinámica de los aviones, que para mí era tan evidente, se empieza a usar en la Fórmula 1, empiezan a ponerse los alerones. Me llama la atención que las marcas se fijaran tanto en hacer formas que penetraran muy bien en el aire y no se fijaban o no pensaron que esas alas que servían para que el avión volara, puestas del revés, podían servir para que un coche se pegara al asfalto. Bueno, el primero que usó esto en una competición con éxito fue un genio, un auténtico genio, que era Jim Hall, que lo utilizó en el Chaparral 2E. Las tres aerodinámicas. Bueno, y yo creo que a estas alturas ya tenemos dos cosas muy claras. Una, que la forma de un móvil, y no me refiero a un teléfono, sino un móvil, un objeto, un automóvil, es muy importante para reducir la fuerza necesaria para que ese móvil penetre en el aire, se mueva a una cierta velocidad en el aire. Y la segunda, que también la aerodinámica es muy importante para conseguir que ese mismo móvil, pues un automóvil en nuestro caso, sea más estable y se pegue al suelo. Bueno, yo creo que para demostrar esto, para mí las imágenes que lo muestran de una forma evidente y paradigmática son las imágenes, seguro que os acordáis, de Le Mans, del Mercedes CLR 1999, cuando su piloto, Peter Dumbreck, vio el cielo de forma figurada y de forma real. ¿Y cuál es la tercera aerodinámica? Porque os he hablado de tres aerodinámicas. Bueno, una es la que permite penetrar en el aire, otra es la que consigue la estabilidad y otra es la que tiene que ver con los flujos internos, es decir, con el aire que entra dentro del coche, tanto para refrigerar las partes mecánicas, como para alimentar al motor, como para ventilar y permitir que los pasajeros tengan cierto confort. Y esta aerodinámica es mucho más importante de lo que la gente cree, porque tiene efectos positivos y sobre todo puede tenerlos muy negativos. CX, la penetración. A ver, una pregunta de examen muy facilita. ¿Por qué el Citroën CX se llama CX? Os lo voy a contar. El Citroën DS, que fue un coche que se adelantó muchos años a su tiempo, era un coche que presumía de una aerodinámica muy afinada. Cuando Citroën diseñó su sucesor, pues quiso presumir de que también era muy aerodinámico. De hecho, veremos cómo de aerodinámico era, a pesar de esa cola truncada. Y por eso le puso el nombre de CX, porque CX es el nombre que recibe el coeficiente que mide la bondad de unas formas para penetrar en el aire. Para hacerlo fácil, cuanto más bajo sea un CX, el coeficiente CX, no me refiero al coche, cuanto más bajo sea el valor del CX, menos resistencia aerodinámica presenta ese móvil al aire. La resistencia total que presenta un coche a penetrar en el aire depende solo de dos cosas. Una, su coeficiente de CX, y otra, la sección frontal. Es decir, para entendernos, lo bueno, lo afilada que es la aerodinámica, la carrocería, y dos, el agujero que tiene que hacer en el aire. El DS y el CX me viene de perlas porque todo el mundo tiene en la cabeza que la forma más aerodinámica posible es la gota de agua y hay otras soluciones aerodinámicas muy eficientes. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra pizarra hermética. Bueno, ya estamos aquí en nuestra famosa ya pizarra hermética donde, con todo mi cariño, pero no con gran éxito, he tratado de pintar dos coches. Los dos Citroën, un DS y un CX. Cuando apareció el de arriba, el DS, lo que trataba el diseñador era asemejarlo lo más posible a una gota de agua. Entonces vamos a dibujar el airecito en azul. Lo que consigo con la forma de agua es que el aire que viene por aquí, pues luego suavemente en la parte trasera se junta y hace poca resistencia aerodinámica.
¿Cuál es el problema? Que, bueno, pues hacer una parte trasera de un coche muy afilada no es fácil, pierdes capacidad del maletero, tienes que levantar la parte trasera, es un lío. Entonces inventó otro sistema que se llama iba a decir coda tronca, los italianos lo llaman coda tronca o cola truncada, y es el que utilizó el CX. El CX, que lo dibujo aquí también me ha salido un poco regular, pero bueno, yo creo que se reconoce. Se distingue ya en una cosa que la podéis ver a primera vista. El parabrisas del DS era bastante plano, o sea, bastante levantado, mientras que el del CX es mucho más hundido. Por cierto, como la luneta también lo era, uno de los problemas de estos coches aerodinámicos es que son auténticos invernaderos. Este coche se le tachaba, porque en esa época el aire acondicionado no era tan corriente, de que era un coche muy caluroso. Pero tenía la cola cortada. La cola cortada, y además, aquí no lo he pintado porque lo he querido pintar en directo. Las versiones turbo y más potentes llevaban aquí un pequeño alerón, que tenía, además era de goma y era negro, o sea que ha quedado perfecto. ¿Cómo sería la filosofía de este sistema? Muy fácil, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Aquí tratas de evitar los remolinos del aire detrás del coche y aquí lo que tratas es aprovecharlos en tu favor. Porque el aire viene, el parabrisas es más tumbado, llega aquí, hace así, rebota y crea un remolino. Crea un remolino y ¿qué consigue? Pues aunque os parezca mentira, rellenar ese vacío. Lo que hace que el coche le cueste entrar en el aire es que va haciendo un vacío. De esta forma vas organizando las capas de aire para que se cree un flujo que rellene ese vacío. Por eso esta forma de cola truncada, a pesar de lo que pueda parecer, este coche es más aerodinámico que este. Y otra cosa que influye mucho son las ruedas y los pasos de ruedas. Vamos con las ruedas. Las ruedas al girar provocan unos remolinos enormes. Por ejemplo, los monoplazas de Fórmula 1 tienen un CX muy malo, entre otras cosas porque las ruedas no van carenadas. Y una rueda girando a alta velocidad es como si llevaras un plano de 1,5 metros. O sea, crean una superficie frontal brutal. Por eso hay muchos coches de turismo y también de carreras que tratan de carenarla lo más posibles. Volviendo a los ejemplos que os he puesto, tanto el DS como el CX, como incluso el deportivo SM de Citroën, las ruedas traseras, que no son directrices, van parcialmente carenadas. Estabilidad. Bueno, ya os he contado el mayor ejemplo que se me ocurre, aunque hay más, porque en la Fórmula 1 también ha pasado más veces, de lo que puede suponer de inestabilidad un problema aerodinámico. Hay dos problemas, vamos a analizarlos separadamente. Uno es el aire que se cuela por debajo del morro, es decir, que entra por debajo del coche, que puede hacer levantar, por ejemplo, aliviar la presión que las ruedas ejercen sobre el suelo y hacer que el coche pierda estabilidad. Eso os lo voy a explicar otra vez en nuestra pizarra. Aquí os he pintado dos coches, pero ahora vamos con el primero, el de arriba, que he dibujado. Quería dibujar un SEAT 124, pero me ha salido, vete a saber qué. Bueno, ¿qué os decía? Que el aire entra, viene por delante, pero hay un aire que se mete por debajo del coche. Además, se mete por debajo de la carrocería, encuentra aquí un montón de cosas, de tuberías, de motor, de no sé qué, y hace un efecto levantamiento, que hace que el coche a una cierta velocidad, porque no pensáis que la aerodinámica influye a partir de 200, no, a partir de 60, 80, los que vayáis en bici o en moto lo tendréis claro. Tiende a levantarlo. ¿Cuál es la solución? Hay una solución que todos conocéis y que además prácticamente todos los coches modernos usan. Poner un spoiler. ¿Qué consigue ese spoiler? Muy fácil, es muy fácil. Que la cantidad de aire que entra debajo sea más reducida. Una cosa tan sencilla como esa consigue que el coche sea más estable en línea recta. Pero si ese efecto se produce en el eje posterior, es todavía más peligroso. Da igual que sea por aerodinámica, por reparto de pesos, por suspensiones, por desgaste de ruedas, siempre la inestabilidad en el tren trasero es más peligrosa, aunque pueda parecer lo contrario. ¿Cómo se soluciona? Pues eso también os lo contamos en nuestra pizarra. Os decía que tan peligroso no, más peligroso que el coche sea inestable del eje delantero es que lo sea inestable del eje trasero. Aquí en el eje trasero, ¿qué pasa? Ay, que he cogido el rotulador equivocado, porque el aire es azul. Bueno, pues que esto llega aquí y aquí se forman estos remolinos que hacen, incluso llegan a hacer que el coche, pues a alta velocidad, pues digamos, tenga menos apoyo aerodinámico, sea más ligero y lo hace más inestable. ¿Cuál es la solución?
seguro que todos los estáis ya lo tenéis muy claro. Los spoilers. Ponemos un spoiler aquí y ahí también podemos poner un spoiler aquí. Y en esto lo que consigue es lo que os decía antes. Primero, el aire choca contra este spoiler y lo empuja, y además se provocan estos remolinos para que jueguen a nuestro favor. Os recuerdo, el rey de todos los spoilers, lo hablamos en un vídeo reciente, los Ford Cosworth, tanto el Escort como el Sierra, sobre todo el Escort. Y aquel del Escort que no sé usar son un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con un spoiler. Hay dos ejemplos para mí muy interesantes de cómo un coche, iba a decir de serie, un coche matriculable, puede cambiar a base de apéndices y de modificaciones su aerodinámica hasta hacerlos parecer otros y hacerlos muy eficaces aerodinámicamente hablando. Para mí uno paradigmático es el Audi 4, la versión S1, que tiene una aerodinámica espectacular, es alucinante, y otro no menos alucinante, que es el Porsche 911 Moby Dick, que en este caso además combina el que tenga un apoyo aerodinámico importante con el que fuera rápido en recta, porque cuando este coche corría, la recta de las 1:10 no tenía chicanes. En todo caso, todo esto, aparte de hacer pruebas en circuito y por carretera, lo más importante, donde las marcas invierten muchísimo dinero, es en los famosos túneles de viento, que al final pues consiste un túnel, de ahí el nombre, donde tú colocas el coche en unas balanzas, pones un ventilador que mueve el aire a la velocidad que quieras, y luego lo habréis visto en algunas fotos o vídeos, esas líneas de humos para que se pueda ver el ingeniero cómo se comporta el aire. Bueno, un túnel de viento es clave. Aerodinámica interna. Lo que a mucha gente se le olvida, bueno, yo os diría que no es que lo olvida, es que ni son conscientes ni lo tienen en cuenta, es la aerodinámica interna. Yo voy a poner un ejemplo, también lo vamos a ver en la pizarra, que es el Chrysler, ¿has visto? No digo Chrysler Airflow de 1934. La cuarta pizarra no haría falta ni pizarra, pero lo he querido dibujar. Esto pretende ser un Chrysler Airflow. ¿Qué os iba a contar? Bueno, pues que esta forma, más o menos, parece bastante aerodinámica, ¿no? Pero si os fijáis en las fotos que os va a poner Rodrigo, todo esto, toda la parte frontal del coche, son láminas, es decir, está hueca. Esto realmente no funciona como si fuera un plano, como si no hubiera toma de aire. Es decir, que el aire que llega por aquí no hace esto, no se desvía, no, entra. Entra porque todos son rejillas. ¿Y qué se encuentra? No se encuentra una forma aerodinámica, no, se encuentra el motor, tuberías, manguitos. Es decir, que por eso os decía que no os fiéis solo de las formas externas cuando hay rejillas. Cuando hay rejillas el aire pasa, lo que importa es lo que hay dentro. Esta aerodinámica interior afecta, como os he dicho, pues, a la respiración del motor, a su ventilación, pero afecta mucho al confort de los pasajeros. El que el aire interior de un coche se renueve también es muy importante. Llegamos a la conclusión. La conclusión es como dice Rodrigo Griego siempre, es muy sencilla. Es muy sencilla. Vamos a cambiar la cortina y le vamos a poner conclusión sencilla. Conclusión sencilla. No soy tan pedante de pretender que seáis unos expertos en aerodinámica en 20 minutos, pero sí que más o menos tengáis claro, como os decía en la entradilla, lo que hay que saber, porque la aerodinámica es muy importante en los coches de calle y no digamos ya en los de competición. Y es que además os aseguro una cosa, el trasvase que hay de conocimientos aerodinámicos de la competición a los coches de calle es alucinante. Muchos diréis, Máximo, pero ¿en qué se parece un monoplaza de Fórmula 1 a un sub híbrido? Bueno, en muchas cosas, porque el aire le da igual. O sea, el aire hace determinadas cosas cuando presentan determinadas formas, por ejemplo, en los temas de aerodinámica interna, y lo que se aprende en competición, y no digamos ya en la Fórmula 1, te aseguro que en temas aerodinámicos tiene mucho que ver con las soluciones aerodinámicas que llevan vuestros coches. Y fijaros, os voy a dar un ejemplo. ¿Os acordáis de los difusores del Brown Fórmula 1? Bueno, pues fijaros que todos los sub de ahora, la parte trasera se parece a los difusores del Brown de Fórmula 1. Así que sí, la competición es muy importante para la aerodinámica del coche que vosotros, o yo, o Rodrigo, usamos cada día. Y llegamos al coche del día. El coche del día que le he vuelto un poco loco a Rodrigo, la verdad.
os voy a sorprender porque voy a elegir un coche que tiene una aerodinámica para su época, estamos hablando del año 62, bastante afinada, pero que no lo parece. Yo había puesto en el guión que era el Alfa Romeo Giulia de 1962. Bueno, Alfa Romeo Giulia hay un montón de ellos, coupés, prototipos, tal. Me refiero a la berlina, que por cierto, por ejemplo, utilizaba la policía italiana. Bueno, este coche, si le veis de perfil, podéis pensar, pues tampoco es tan aerodinámico, ¿no? Pues sí lo es, porque yo reivindico que todo el mundo tiene en la cabeza que la forma más aerodinámica del mundo, que es verdad, la que menos resistencia presenta al avance es la gota de agua, pero hay más tipos de soluciones, como ya hemos visto. Simplemente voy a daros unos cuantos datos. Por ejemplo, el Citroën DS, que en su momento era un coche con una aerodinámica alucinante, tenía un CX de 0,37. El CX, el Citroën CX, el CX del CX, que es un poco un trabalenguas, mejoró esa cifra y tenía un CX de 0,35. Y ahora os invito a que veáis este Alfa Romeo. Este Alfa Romeo, porque os va a sorprender. ¿Qué CX creéis que tiene? ¿Mejor? ¿Peor? Yo lo voy a decir yo. Tiene un 0,34. Es decir, que además de ser un coche precioso y que iba de maravilla, tenía una muy buena aerodinámica. Y llegamos al consultorio, que ya no recuerdo que aparece aquí el correo del consultorio porque ya lo veis. Y no recuerdo que contestamos 1000 preguntas al mes porque ya lo digo otras veces. Pero bueno, lo que iba. A ver, Pablo me hace una pregunta curiosa, ¿no? Porque me pregunta, por comparación, quiere saber cuál es el CX de un avión comercial, por ejemplo. Porque ya sabéis que Mercedes ha anunciado un modelo eléctrico que llama IQ, para el cual dice... Es verdad, perdonad este paréntesis, que los modelos eléctricos, precisamente por la aerodinámica interna, porque no tienen que refrigerar el motor tanto, ni alimentarle de aire tanto, como veis, casi no tienen entrada de aire y son más eficientes. Bueno, Mercedes anuncia para este coche un 0,20. Entonces me dice Pablo que bueno, pues que un avión lo tendrá mejor. Pues no lo tiene mejor. No lo tiene mejor porque tú estás pensando como pensaban en la antigüedad, en la carlinga, en el cuerpo del avión, pero es que los aviones tienen alas. Los aviones tienen alas que pasa como con los alerones, que tienen una gran resistencia al aire. Un avión con las alas, y además tienen flaps, que hace que tengan menos sustentación y por tanto penetren mejor en el aire, o más sustentación y por tanto puedan volar a más baja velocidad. En la configuración mejor para el CX, tienen un CX en torno a 0,20. Chocano me ha hecho una pregunta que me ha hecho gracia, que dice que el Brabham, el famoso Brabham aspirador con el que Lauda ganó fácilmente la única carrera en que participó, si iba tan bien, lo primero en Fórmula 1, pero si iba tan bien, ¿por qué no se utiliza en coches de calle? Pues es que te recuerdo que el argumento para prohibirlo es que ese coche, todo lo que chupaba de la pista, se lo echaba a los que venían atrás. Imagínate un coche así por una carretera que pilla cualquier suciedad, una lata o lo que sea, y se lo tira al coche de atrás. Eso sí, con coches así, las carreteras estarían súper limpias. Ya hemos llegado al final de este vídeo y esta vez va a ser distinto. No os voy a pedir que si queréis ver vídeos me vayáis a Moto1, no os voy a pedir que os escuchéis nuestros podcasts, no voy a recordar las redes sociales, ni tampoco que tenemos una web. Os voy a pedir otra cosa, que no seáis muy duro conmigo con los dibujos, porque ya he pensado lo que voy a hacer, porque normalmente los dibujos los hago cuando llego aquí al estudio. No, a partir de ahora lo voy a hacer en casa y os prometo que mejoraré. Pero bueno, lo más importante, ya lo sabéis, es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.